Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que está pasando con el oro. Vamos a hablar de los efectos del ataque que realizó Israel a Irán el pasado fin de semana. Vamos a hablar de qué va a pasar con la inflación. Vamos a hacer un repaso un poquito de todas las noticias importantes que se han producido hoy. Vamos a empezar. Fijaos esta gráfica. Esto es las reservas mundiales de oro. Como todos sabéis, el oro no para de subir. Todas las semanas tenemos máximos históricos. Hasta ya llevamos, me parece, 31 máximos históricos en el último año. Una auténtica barbaridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué sube tanto el oro? Fijaros bien la gráfica. Estas son las reservas mundiales. En los últimos 10 años, las reservas mundiales de oro de los bancos centrales, se han duplicado. Actualmente, los bancos centrales poseen ya el 12,1% de todas las reservas de oro del mundo. El 12,1. Hace 10 años apenas llegaban al 6. ¿Por qué esta velocidad con el oro? ¿Por qué los bancos centrales están comprando tanto oro? ¿Por qué se están deshaciendo de las monedas fiat y están cambiándolas por oro? Y la velocidad aumenta. Aumenta la velocidad. Cada vez son más. Cada vez compran más oro. Cada vez invierten más en oro. Y esto es lo que hace también que empuje el precio. Por eso el oro se ha disparado. Por eso llevamos ya 31 máximos históricos. Por eso no se para de subir. Porque los bancos centrales no paran de comprar. Bien, hace unos días también vimos un dato muy extraño. Muy extraño. La inflación core de Estados Unidos había subido por primera vez en 18 meses. Esto contradice completamente el relato. Hasta ahora, el sistema económico mundial, los bancos centrales, nos estaban diciendo que estaban bajando tipos porque la inflación estaba totalmente derrotada, estaba totalmente controlada y por lo tanto ya podíamos ir a un escenario donde los tipos volvieran a bajar a 0%. Bueno, pues este dato de Estados Unidos nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo que la inflación no está derrotada y que está volviendo. Cuidado con esto, porque la bajada de tipos que hizo la Fed fue de 50 puntos básicos, una auténtica barbaridad de bajada de tipos, en un escenario que no queda claro que sea inflacionista. No queda totalmente claro que esté totalmente derrotada la inflación. Vamos a ver. Esta gráfica también contradice el relato. ¿Por qué? Estos son las variaciones de los intereses de los bonos, de los intereses de la deuda en las últimas horas. Prácticamente, mejor dicho, totalmente, todos los tipos de deuda de Estados Unidos, el de 10 años, el de 3 meses, el de 1 año, el de 2 años, todos suben. Y suben muy rápido, y suben mucho. Mucho para un escenario deflacionista como nos estaban contando. Hasta hace poco, la idea era de que íbamos hacia la deflación. Íbamos a un escenario donde que la inflación acabaría en cero. Pero, si eso es así, ¿por qué los tipos de interés de los bonos suben? No tiene sentido. Si estamos en un rally bajista de tipos, si estamos en un escenario de recesión, como nos han vendido todos estos últimos meses, la deuda, los bonos de la deuda, tendrían que bajar. Y están haciendo todo lo contrario. Están subiendo. Y lo que dibujan es un escenario donde la inflación sube. Eso es muy raro, muy raro. Porque no tiene nada que ver el escenario que nos dibuja los bancos centrales con el escenario que nos dibuja esta gráfica. Pero, ¿qué está ocurriendo? Fijaros esto. Los intereses de los bonos a 10 años de Estados Unidos han subido casi 60 puntos básicos en apenas un mes. En apenas un mes han pasado del 3,7 a ya casi el 4,3. Es una subida enorme en un escenario donde el petróleo está más o menos entre 70 y 75, que es un escenario bajo en el petróleo, y donde los tipos de interés llevan una senda bajista. Por eso es tan extraño. Por eso es tan raro esta gráfica. Este movimiento de la deuda es muy extraño. ¿Por qué sube tanto si estamos en un escenario bajista? Y claro, esta gráfica también es rara, también es extraña. Estos son los tipos de interés que se están utilizando
para conceder hipotecas en Estados Unidos a 30 años. Bien, en los últimos meses, en el último mes, no para de subir. También no tiene sentido. Se supone que cuando los bancos centrales bajan tipos, cuando realizan un rally bajista como en el que actualmente nos está diciendo la Fed y el Banco Central Europeo en el que estamos metidos, lo que hace es facilitar el crédito. Lo que hace es que los intereses de crédito bajen. Esta gráfica te está diciendo que no está pasando eso, que lo que está pasando es que los intereses de crédito están subiendo, contradiciendo lo que nos está diciendo la Fed y lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo. Ahora, la gran pregunta, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué sube? No tiene sentido. ¿Por qué suben los intereses de las hipotecas? ¿Por qué suben los intereses de la deuda? ¿Por qué sube tantísimo el oro? Si estamos en un escenario que, según los bancos centrales, nos lleva a la recesión, que según ellos nos lleva a interés cero. Eso no es lo que dice esta gráfica, eso no es lo que dice la anterior gráfica. Lo que dice el sistema, lo que dice el mercado, es que no se cree nada ese escenario bajista y está anticipando otro escenario, otra situación. Está anticipando una situación donde la inflación va a volver a subir. Veremos quién tiene razón. Bien, otra noticia de hoy, de estos días, es que Volkswagen va a cerrar 3 plantas en Alemania. La razón fundamental es el coche eléctrico. Ya he dicho en este canal, en estos vídeos, que el coche eléctrico está teniendo enormes problemas, grandes dificultades. En China los coches eléctricos son mucho más baratos que en Europa. Eso hace que el mercado chino, el mercado asiático prácticamente esté cerrado para los coches europeos. Y aquí es muy caro. Y es muy caro el coche eléctrico porque los estados, los países, han retirado las subvenciones económicas que antes hacían al coche eléctrico. Antes los gobiernos tenían enormes descuentos en los coches porque les interesaba promover el tema de las renovables. Pero ahora el tema ha cambiado. Ahora los estados están a otra cosa. Ahora quieren reducir incentivos fiscales. Y ese reducir está también metido el tema de los coches eléctricos. Por eso está teniendo problemas Volkswagen. Por eso están teniendo serios problemas Alemania. Porque se están retirando muchísimos incentivos fiscales que antes se aplicaban en la compra de los coches eléctricos. Vale, esta gráfica es lo que pasó en los años 70, principios de los 80. Muchas veces en este canal yo os he contado que mi teoría o mi idea de lo que va a suceder está alejada un poco de lo que dice el sistema o lo que dicen la mayoría de economistas, ¿no? Ellos siempre hablan de que al bajar tipos los bancos centrales y al ver datos que nos pueden decir que vamos hacia la deflación, el sistema iría a un rally bajista en tipos de interés. ¿De acuerdo? Vale, yo he defendido en este canal que yo lo que creo que vamos más es a una especie de estanflación, es decir, una situación en la que va a volver la inflación y al mismo tiempo nos va a pillar con unos datos económicos muy malos que nos van a llevar probablemente a una subida del paro. Eso es la estanflación. Eso es lo que dice esta gráfica. Estanflación es cuando sube el desempleo y también sube la inflación, lo cual es terrible, porque te encuentras en una situación en la que la cesta de la compra te sube un 10% y al mismo tiempo la mayoría de tus vecinos están en el paro. Es decir, subida muy grande del paro, como veis en verde en esta gráfica, y subida muy grande de la inflación. Ambas cosas son terribles. Perdonad, en morado es el paro y en verde es la inflación. Esta gráfica es sobre Japón, sobre el yen. El yen últimamente está también subiendo mucho, se está depreciando mucho contra el dólar estadounidense. Llevábamos unos meses atrás que el yen se había recuperado, que la economía japonesa se había recuperado un poco después del susto de agosto y que el yen parecía que volvía otra vez a una senda en la cual se apreciaba frente al dólar. Vale, tensiones políticas, sobre todo porque la coalición de gobierno de Japón no ha conseguido mayoría absoluta, no ha conseguido la mayoría necesaria para gobernar. Eso está haciendo que dentro del sistema económico japonés haya mucha tensión, mucha incertidumbre sobre lo que va a hacer el banco japonés, sobre si va o no va a seguir la política de endurecimiento de tipos que estaba siguiendo, y hace que la gente, que los economistas, que los inversores apuesten menos por el yen. Y eso está provocando esa caída que estáis viendo en el valor de la divisa.
Vale, el petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Lo habéis visto todos en las noticias. El petróleo ha bajado casi un 6% en apenas unas horas, sobre todo provocado por el ataque de Israel a Irán. Es un poco contradictorio. Israel ataca a Irán y en vez de que el petróleo suba, el petróleo baja. ¿Por qué? Pues porque el que ataque no ha sido lo esperado. Los mercados de futuros del petróleo esperaban que el ataque pudiese dañar instalaciones petrolíferas de Irán. Y eso no ha sido así. El ataque ha sido bastante aséptico. O sea, es un ataque que no ha sido de hacer mucho daño a Irán. Eso ha provocado que los mercados del petróleo vean que la tensión en Oriente Medio va a bajar. Es decir, si tú me has atacado y no me has hecho mucho daño y yo te he atacado y tampoco te he hecho mucho daño, pues vamos a volver a ser amigos. Eso es un poco lo que el mercado cree. Cree que la situación del Oriente Medio va a apaciguarse y por lo tanto ha provocado esta bajada tan fuerte en el precio del petróleo. Aunque cuidado, ya os he dicho que el precio del petróleo está muy estable en torno a los 70-90. Como veis, va a ser también, en mi opinión, difícil que veáis bajar a menos de 70 el petróleo. Bien, esto ya es España. Esta es una gráfica de hace poquito. El consumo público ha sido el gran motor de estos últimos años. De hecho, explica el 59% de todo el crecimiento de la economía española en los últimos 5 años. Ya lo he explicado mucho en este canal. ¿Qué hace el gobierno para conseguir que el PIB crezca? Pues invertir en deuda pública. Es decir, emite mucha deuda pública y con ese dinero que obtiene de la deuda pública lo inyecta en la economía. Esto es lo que ha explicado esa gran subida del PIB que ha tenido España en los últimos años. Ese 59% que veis ahí se explica gracias a eso, gracias a esos incentivos fiscales, gracias a esa montaña de liquidez que el gobierno a través de deuda ha ido introduciendo. Es la forma en la que España ha ido creciendo. Pero no solo España, muchos países también lo han hecho, ¿de acuerdo? Porque, como ya os he dicho, en esta era, como yo denomino la era de la hiperdeuda, fundamentalmente se crece por deuda, no se crece por producción, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a Alemania. Alemania tiene un problema, porque Alemania en su constitución tiene fijado que no te puedes endeudar más del 60%. Entonces, eso lo que le provoca es que prácticamente su crecimiento sea únicamente por producción. Pero como la producción mundial se ha parado, como apenas se produce, como apenas se crece por producción, entonces todo eso se le está volviendo en contra a Alemania. Esta gráfica que os he puesto aquí indican lo contrario, indican cómo España está mejorando mucho su PIB, mucho su crecimiento, gracias sobre todo a esa inyección, a ese aumento exponencial en la deuda. Y lógicamente, si estamos metiendo mucha deuda, el valor sigue subiendo. En agosto se volvió a alcanzar un nuevo récord, ya 1,623 mil billones de euros, que es billones de euros, que es una auténtica barbaridad. Es decir, es más de 1,6 billones de euros, es millones de millones. A mí las cifras, cuando ya empiezan a ser tan altas, se me escapan de la cabeza. Es tantísima la cantidad de deuda. Yo puedo entender que efectivamente estamos en esta era y el gobierno quiera crecer y la forma de que sea metiendo muchísima deuda pública. Pero claro, esto en algún momento habrá que pagarlo. Y claro, cuando ves que crece tanto la deuda, cuando ves que esa montaña de deuda es más grande, más grande, más grande, te empiezan a temblar las piernas. Te empiezan a temblar las piernas porque, claro, la alternativa, en el caso, por ejemplo, de los jubilados, los planes de pensión para los futuros jubilados, según esta noticia, apenas llegarían para pagar un año de pensión. Es decir, no tenemos plan B. Muchos diréis, bueno, si hay una crisis de deuda y hay problemas con el pago de la jubilación pública, pues nos quedarían los planes privados. Esta noticia dice que no. Esta noticia dice que en ese caso tendrías para un año, no tendrías para mucho más. O sea, la situación, si se parase el tema de la pensión pública y fuésemos únicamente a intentar sobrevivir con lo que tengamos de planes de pensión privados, tendríamos un enorme problema porque no nos llegaría para nada. Bueno, estas han sido un poco las gráficas de hoy, ¿vale? Las gráficas que quería mostraros. Quería enseñaros un poquito cuál es la situación actual antes de las elecciones de Estados Unidos. Sabéis que esta es la última semana de campaña y que evidentemente en cuanto pasen esas elecciones, ya la semana que viene, probablemente vayamos a otro escenario. Entonces vamos a ir viendo a qué escenario. Vamos a ir viendo cómo se va a ir comportando sobre todo el precio del petróleo. Si va a seguir estable
o si esta estabilidad que hemos visto estas últimas semanas es únicamente a causa precisamente de las elecciones de Estados Unidos y que en cuanto estas pasen la cosa va a cambiar. No lo sé. Vamos a ir viendo qué pasa. Vamos a ir viendo dato a dato y lo iremos viendo en este canal, por supuesto. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarnos. Nos vemos otro día.